República Dominicana. Comenzamos el viernes de Bellonera. Comenzamos este día, miércoles, con un merengue, Sabrío. un merengazo, porque hoy se celebra el Día Nacional del Merengue. Tendremos una entrevista con el más caro de este país, don Carlos Batista, amigo de todos nosotros, Señor. y él, que es autor de 2 libros referente a la música dominicana, pues nos estará explicando los orígenes del merengue y todos los detalles que seguro serán del interés de ustedes. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago. Como siempre, el soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Los poderosos están en el aire. Buenas tardes a todo el que siga este espacio. Agradecerles, como siempre, ese placer, el placer de su sintonía, que nos sintoniza cada tarde aquí en Rumba. Nosotros siempre felices. Para nosotros es, como dice, ¿quién que dice? Don Rudy o Don Giorgi, un oasis. Don Rudy. Un oasis, así como su viernes de Bellonera, de lunes a jueves, también es un oasis. El rumbo de la tarde, que es, como Olga Lara, otra cosa. Don Rudy González. Doy una buena música, nuestra música, nuestro himno musical, que es el merengue. Pensé, caramba, qué bueno que llegamos al viernes de Bellonera. Pero yo soy un hombre tan desabrido y le quita el gusto a uno. De una vez dijo, hoy es miércoles. O sea, como que dicen, no te untes, que no vas. Entonces me desmonté del caballo y aquí estoy. Es miércoles. Pero sí, ciertamente es Día Nacional del Merengue. Yo pensé antes que el Día Nacional del Merengue era en el mes de julio, porque se celebra en República Dominicana, no se celebraba la Semana del Merengue. Y venían, incluso se hacían hasta desfiles y hacían conciertos de merengue y habían presentaciones alusivas al merengue. Venían, tú sabes que muchos puertorriqueños, muchos centroamericanos y de las islas del Caribe, pero principalmente muchos puertorriqueños venían al Festival del Merengue, se llamaba, que era una semana dedicada al merengue. Yo siempre pensé que en esa época era que el Día Nacional del Merengue, pero no, es el 26 de noviembre. Y la verdad es que el merengue no muere. Ha habido muchas expresiones musicales dominicanas. La bachata entró con mucha fuerza y entró para quedarse. Están las músicas modernas, los dembow, los qué sé yo qué cosa, lo que sé yo qué cosa, lo que sé yo qué cosa. Pero el merengue se mantiene ahí. Puede ser que tenga en algún momento una baja, pero los grandes exponentes del merengue de República Dominicana se mantienen. Se nos fue Johnny Ventura, se nos fue Joseito Mateo, se nos han ido algunos íconos del merengue dominicano, del merengue. Pero realmente hay relevos interesantes y hay muchos todavía de esos viejos que se mantienen. Ese conjunto Quisqueya, que nada más generalmente lo vemos en la época de Navidad en República Dominicana, pero qué buenos exponentes del merengue, los hermanos Rosario, Juan Luis Guerra, el propio Juan Luis Guerra. Por Juan Luis Guerra muta a muchos tipos, géneros musicales, pero los Rosario, por ejemplo, es una cosa muy, 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 muy buena, muy interesante, y es una exposición muy buena. Y qué bueno que tengamos merengue y tengamos incluso merengue del merengue que recordamos, el merengue típico, con una Fefita la Grande y muchos exponentes del merengue típico. Vete más atrás, el trío Reynoso. Bueno, estoy diciendo las que están ahora en vivo, vivos, ¿verdad? Prácticamente que siguen siendo exponentes. Fefita digo que es la última de esa generación. De los moicanos. De esa generación yo sé dónde tú quieres llevarme, pero no voy a aceptar tu provocación. Él lo dice y me mira como que dice, sígueme. Entonces, pero no. Fefita es una gloria. Claro, pero no, y ha sido siempre, han ido los años y pasan las épocas y ella mantiene
Se sabe reinventar. Sí, ella es eso, esa es su vida, esa es su pasión. No se rinde y mantiene ese ritmo típico siempre en alto. Una Mili Quesada, caramba. O sea, tenemos muchos exponentes buenos del merengue. Y qué bueno, porque es nuestra música y ha habido en ocasiones donde se ha pensado que la decadencia del merengue, ya el merengue va a pasar. No va a pasar. Imposible. No va a pasar el merengue. Mira, la experiencia más grande que yo tuve cuando me dedicaba a manejar orquestas y a montar espectáculos, era cuando yo llevaba orquestas dominicanas, Conjunto Quisqueya, Fausto Rey, los nietos que los manejé también, a la ciudad de Nueva York. La salsa en Nueva York dominaba. Claro. Sin embargo, cuando íbamos a esos clubes como el Trocadero, Casa Borinquen, Estudio 84 y otros más, cuando sonaba una orquesta con merengue, la pista se ponía insoportable. No así cuando sonaba una salsa. Y ahí me di yo cuenta de la fuerza que tenía el merengue. Y no era solo dominicanos, porque tocaban orquestas de salsa y de merengue. Por ejemplo, en Broadway 96, que era de Rafi Mercado, él siempre llevaba una banda de salsa y de merengue. Y la diferencia se notaba. La gente se paraba multitudinariamente a disfrutar de un buen merengue. Y qué bueno, qué bueno. Esa fue una... A mí me emocionaba ver eso, porque a mí me gusta la salsa también. Pero, claro, el merengue para mí es la vida. Y de verdad que me sentía orgulloso de ser dominicano cada vez que una banda nuestra tocaba un merengue y esas pistas. Bueno, en Chicago, en el Teatro Aragón, con una capacidad para más de 4,000 personas, lleno a toda... Bueno, los bomberos tuvieron que ir para impedir que entraran más personas, porque se había llenado el cupo. Estaba Oscar de León, Luis Perico Ortiz, Johnny Ventura, Mili y Conjunto Quisqueya. Más de merengue que de salsa. Sí, pero mira, cuando sonaba Johnny, ese ejemplo, merengue. La fuerza de Johnny Ventura. Johnny Ventura, un monstruo. Sí, un monstruo. Yo sí quisiera ver como que, yo me pongo a pensar, ¿a qué rincones del mundo ha llevado la cultura dominicana el merengue? Que yo pienso que desde el Estado se podría hacer mucho más. Yo quiero imaginarme que cada año para esta fecha se haga algo importante, un esfuerzo, porque si bien el merengue nunca morirá, el merengue está dentro de cada uno de nosotros. Yo estoy más que clara de que el dominicano, cuando le tocan un merengue, se le mueven los pies solos. Pero yo que soy 2 pies izquierdos bailo. Sí, pero que ahí sentado en un sitio. Necesitamos esa promoción, necesitamos pero el merengue generar. se ha ido renovando y se ha ido actualizando. Y te voy a decir algo, en el año 91, cuando yo viajé a Japón como 7 veces, yo me sorprendí que me llevaron a una discoteca japonesa a escuchar un merengue con Juan Luis Guerra. Y la gente parara a bailar. Bueno, y ahora hay conjuntos de merengue en Japón. En Japón, claro que hay sí. uno famoso. Bueno, lo pusimos los otros días que alguien nos lo mandó. Pero que una cosa impresionante. Eso es lo que yo digo. Yo pienso que siendo el merengue algo tan importante para nosotros, nos ha abierto tantas puertas, ha sido catalogado como por la UNESCO como una pieza importante de la cultura a nivel mundial. Para esta fecha, no tiene que ser quizás anual, pero el Ministerio de Cultura tal vez hacer algo para promocionar, para entregar también a las nuevas generaciones todo ese legado de música que hemos tenido. Y motivar a los compositores jóvenes y nuevos a escribir merengue. Concursos de gente que componga letra original en merengue. Un festival del merengue. Es lo que te digo, había un festival del merengue. Sí, lo organizaba Bucaba. Sí, yo no sé por qué. Y no es difícil, no se requieren tantos fondos. Aquí, por ejemplo, señores,
Peña Suazo, Pochi Familia, Ramón Orlando, andan todos ahí, Eddie Herrera, todos esos buenos merengueros, los hermanos Rosario, Mili Quesada, están todos ahí. O sea, solo es llamarlos y yo sé que estarían más que contentos de hacer cualquier cosa, una iniciativa que promueva el valor del merengue, que haya algo que nosotros en el mundo, el Día Nacional del Merengue se vuelve el Día Internacional del Merengue, que todo el mundo sepa que nosotros estamos promoviendo nuestra música. Porque si bien es verdad que se ha adaptado con los años, es indudable que la calidad del merengue que se hace aquí no es ese merengue que actualmente se siente como que es el que está en boga. Aún hay mucha gente, joven incluso, que está en la calidad del merengue que se hacía, por ejemplo, en los años 80 y más para atrás, que todavía se consume y muchas familias lo pasan de generación en generación. Y ustedes ven incluso en fiestas de gente que se podría considerar joven, cómo todavía se disfruta del merengue. Quiero que sepas que en la ciudad de Nueva York, José Tejada, empresario dominicano. Oye, yo pensé que José Tejada, honestamente, no había fallecido. Y lo vi. Lo vi vive en Jarabacoa. Sí, lo vi en estos días en una entrevista que le hicieron. Vive en Jarabacoa, se ve muy bien. Y José Tejada, yo creo que es mayor que nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Pero bueno, en la década de los 70 y pico y 80, claro. José era un empresario de mucha importancia en Nueva York. Él y Rafi Mercado. Y los dos montaban espectáculos en el Madison Square Garden. José lo hacía el Festival del Merengue en el Madison, casa llena. En el Madison, que hay que... Un escenario... Es un escenario grande y retador, ¿eh? Sí. Retador. Y que no se lo dan a todo el mundo. No. Y también reconocer el merengue típico, que es el merengue primigenio, vamos a decirlo así. Señores, que en el Cibao, la gente cree que puede colocar cualquier tipo de música, que la urbana, que Oye, no. Mira, en Nueva York, merengue, en esa época, merengue típico en Santiago. El merengue típico lo llevaba comúnmente Papi Lafontaine, paz descanse. Pero mira, ustedes quieren mambo. Oh. No me meta la política. No. No me meta los accidentes ni los tapones. Pero es mambo de verdad. Bueno, si es mambo está bien. Yo te voy a poner mambo para que tú sepas lo que es mambo. Vamos arriba. Que hemos acordado con los Estados Unidos ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico. Estas acciones están amparadas en nuestras leyes y en los acuerdos asistentes. En el año 1995, el presidente Joaquín Balaguer firmó el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea con los Estados Unidos. Ese acuerdo fue ampliado por un protocolo de enmienda en el 2003. Estos instrumentos establecen reglas claras, reglas que exigen que toda operación se realice con autorización previa y acompañamiento directo de las autoridades dominicanas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Su alcance es técnico, limitado y temporal. Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, ahí está mambo violento. El anuncio del presidente Luis Abinader sobre las relaciones que la República Dominicana y Estados Unidos tienen a muy alto nivel y que nos compromete, ¿no?, a apoyar todas las operaciones en contra del narcotráfico en nuestra área de influencia. Bueno, de hecho se había informado que la República Dominicana había dado su autorización a usar el espacio marítimo y aéreo de República Dominicana en acciones de esa naturaleza con el plan que ha estado desarrollando Estados Unidos. Ahora ya el presidente lo informa como un acuerdo firmado, pero de hecho se había dicho y no había sido no desmentido, sino que no había sido oficializado, dicho por un funcionario de alto nivel, como en el caso del presidente Abinader, de que esa autorización ya estaba dada. Y es lógico. Y es lógico porque República Dominicana es uno de los dolientes de
las acciones de las bandas, de los narcotraficantes, de los carteles de la droga que exportan desde Sudamérica, Centroamérica principalmente, pero desde Sudamérica principalmente, en las costas caribeñas, exportan sus mercancías, son los principales productores de cocaína ya procesada, de fentanilo y de heroína. Y República Dominicana, por su ubicación estratégica geográfica en la región del Caribe, en el arco que compone la zona entre el Caribe y el Atlántico, es una nación grande, la isla de Santo Domingo es la más grande, Cuba la más grande en longitud, pero en dimensión por kilómetros cuadrados, la República Dominicana está en el mismo centro y es por eso, además, las facilidades de transporte el modernismo que tiene República Dominicana en cuanto al comercio internacional hace que República Dominicana tenga un flujo muy amplio de tanto de barcos como de aviones que salen y entran de República Dominicana, y eso hace atractivo a los carteles de la droga para transportar sus Utilizar mercancías, el país como puente. claro, a través de República Dominicana para transportarlo de aquí de forma clandestina a los principales mercados de consumo, que son Estados Unidos y Europa. Ese movimiento que tiene el puerto Caucedo en el transporte y 4 millones de furgones. de furgones al año. O sea, eso es tremendo, muy, muy grande. Y las facilidades que tienen nuestras costas, porque no son costas agresivas, sino que son costas con mucha parte de arena, de bancos de arena, de bancos de corales bajos, o sea que pueden entrar fácilmente lanchas que se reabastecen de esa droga de barcos en el alta mar, en el medio del Caribe, y otros que cruzan directamente haciendo la travesía directa. O sea, nosotros somos beneficiarios de acuerdo a esa naturaleza. Primero. Segundo, en una lucha contra el crimen organizado, aunque nosotros no fuéramos lesionados en la forma que sí lo somos, con operaciones del narcotráfico de esa naturaleza, nosotros estamos en la obligación como sociedad de una combinación en la región del Caribe de aportar nuestro apoyo para enfrentar ese flagelo. Entonces yo creo que lo que ha hecho República Dominicana, yo lo aplaudo con las dos manos, porque es parte de nuestra propia supervivencia y de nosotros protegernos de lo que con tanto tiempo estamos luchando y lo que tanto nos ha costado. Bien, en otro orden, hace apenas unas 2 horas que se produjo un tiroteo en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., y en el que resultaron heridos. No sabemos si han perdido la vida, pero hay dos miembros personas de la Guardia Nacional que fueron tiroteados por un individuo que fue arrestado y que también está herido en muy malas condiciones. Sí, fue arrestado a un par de cuadras de las inmediaciones de la Casa Blanca. Todavía las investigaciones están en curso, no se ha dado muchos detalles de las causas que produjeron esa. Pero se produjo. La Casa Blanca, déjame decirte, en los últimos, después de los incidentes del 2001, de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, se reforzó la seguridad. Pero después de eso, se fue reforzando poco a poco, y ya la Casa Blanca, que uno llegaba hasta los jardines con la verja y uno podía ver la Casa Blanca a metros. A metros, sí, a 50 metros, 75, 100 metros. Y estaba lleno de gente, un jardín bellísimo. Estaba lleno de personas que iban frecuentemente, incluso habían los tours a la Casa Blanca en 2 sesiones, por la mañana y por las tardes de todos los días. Eso se fue restringiendo precisamente por razones de seguridad. Y ya lo más cerca que usted está de la Casa Blanca, en uno de los extremos, en el extremo principal, donde está una de las entradas principales, es como 500 metros, como 400 metros, una cosa ya se ha ido alejando, incluso el gran parque que había se ha ido cercando,
y las patrullas policiales uniformadas, con perros incluso, son múltiples. Y la seguridad de civiles también, con civiles también, vestidos de civil, es muy amplia. O sea, acercarse a la Casa Blanca para provocar una acción de esa naturaleza es una temeridad. Fue a unas 3 cuadras Sí, de la Casa Blanca. Y lo que te quiero decir, pero entonces eso, hay una seguridad terrible, 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 terrible. Incluso en la esquina de la Casa Blanca hay un restaurante que a mí me gustaba mucho. Tú y yo que somos comelones, Georgie. Es un rodicio, Oh, sí. pero un rodicio enorme, que tiene como una cuadra. Sí. Y eso es uno de los rodicios más fabulosos que yo he ido. Y la última vez que fue, el rodicio estaba cerrado, era de noche. Y hablé con mi hijo, vamos a llegar al rodicio que está ahí. Pero ya lo cierran de noche, solamente está abierto en el día. En el día, ya a las 3, 4 de la tarde ya cierra, no tiene servicio nocturno. Solamente servicio para el mediodía, por razones de seguridad. Sí, sí. Entonces, contraley. No, la capital Hasta de los eso. Estados Unidos se convirtió en una ciudad muy peligrosa. Muy peligrosa, muy peligrosa. Y hay que reconocer que las medidas que ha adoptado el presidente actual, Donald Trump, han bajado considerablemente la criminalidad y la delincuencia en Washington. Mira, ese asesinato de los 2 jóvenes israelíes que trabajaban como becarios en la Embajada de Israel en Washington, ahí en las puertas del Museo Smithsoniano, fue una cosa terrible, una cosa que casi inexplicable. Eso hace Sí. 4 o 5 meses, 6 meses. Fue una cosa horrible y eso incrementó entonces la seguridad que ya era amplia en los lugares públicos. Porque en Washington hay muchos museos. Hay un museo que a mí me gusta mucho, que lo voy y lo he visto 10 veces y vuelvo y lo veo porque me gusta, que es el Museo del Aire y el Espacio, donde está toda la historia desde que comenzó a visualizarse el espacio con los primeros telescopios viejos y todo lo del viaje a la Luna. Una cosa muy bien montada. Y de todo este desarrollo que ha habido, además de lo que la ciencia entiende que hay en el espacio. Pero todo esto ya es mucho más restringido. Hay mucha seguridad, tiene que identificarse la gente, hay mucha seguridad interna, no se da cuenta de la seguridad, lo siente, la seguridad de personas vestidas de civil, además de personas vestidas en uniforme. Y Washington se ha convertido en una ciudad así muy, muy, muy tensa, que antes era una ciudad muy libre y muy bonita, es una ciudad para caminarla, Sí. para disfrutarla. Y ya es una ciudad muy, 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 Yo muy creo, dura. yo creo que Donald Trump ha polarizado mucho también el tema. Como mucho antes de Donald Trump, ¿eh? Sí, pero yo creo que en el contexto político que vive Estados Unidos, ya de por sí tiene un historial bastante amplio en relación a atentados, a población civil, a líderes. Miren lo que pasó con este activista, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que fue ultimado frente a una multitud de un balazo, una persona que era del ala precisamente que apoyaba a Donald Trump. Y yo creo que es normal, es lamentable, sigue siendo algo muy difícil de digerir cuando uno ve ese tipo de noticias, los atentados en escuelas públicas, atentados en eventos políticos masivos. O sea, yo creo que los ánimos se caldean, evidentemente, y ese discurso tan intenso y a veces tan agresivo del propio presidente Donald Trump, creo que también genera que todas esas pasiones, que evidentemente es un fenómeno que debe ya analizarse, porque estaba leyendo el otro día que no existe otro país en el mundo donde este tipo de atentados sea mayor que en Estados Unidos, y al mismo tiempo es el país con la cantidad de, por ejemplo, de asesinos seriales. Es por mucho, pero cuando estoy hablando es que si el segundo lugar tiene 300, el segundo país en el mundo tiene 300, Estados Unidos anda como por los 1000 y pico. Entonces yo creo que ahí hay muchos elementos que se toman en consideración. A veces las flexibilidades ideológicas rayan lo que son enfermedades mentales. Podemos verlo en esta agenda progre que precisamente el presidente Trump tan enérgico en combatir, gente que se autopercibe como un animal o se autopercibe como un objeto,
todo ese tipo de elementos que en otrora eran enfermedades mentales o condiciones mentales son normalizadas en Estados Unidos, y eso hace que mucha gente con graves problemas de salud mental estén circulando libremente sin atención debida, y a veces también el tema de la política y ese discurso tan agresivo, pues yo creo que también influye mucho en ese fenómeno, además de la ley en Estados Unidos y las facilidades para tener armas de fuego. Está constitucionalizado. Exactamente. A mí Washington me encantaba. Sí, Yo en la década de los 80 llevaba todos los años 2 veces al conjunto Quisqueya, a Washington. Y ese rodicio del que habla Rudy es famoso. se las trae. Es famoso. Es casi una cuadra, es famoso. Tiene en el centro, ya que tú hablas del rodicio, tiene en el centro una gran... Un bar de ensaladas. Circular, de ensaladas y marisco. Y marisco. Ahí. Y marisco. Que si te pones y te llevas del gusto si ahí, primero ahí, no come carne. Te da la gota. Entonces tú vas ahí, te sirven una ensaladita, la pones en un platito al lado y un par de camaroncitos, una cosa, y entonces deja que comience a pasear el rodicio y a servirte carnes. Entonces, pero es una cosa fabulosa. Lo recuerdo con mucho agrado. Y con mucha hambre, ¿verdad? ¿Qué comes que adivina? No, Bueno. no, pero Washington es una ciudad realmente bonita incluso, porque Washington, más que muchas otras ciudades de los Estados Unidos, hay algunas que lo tienen todavía, pero conserva ese tipo de construcción. Washington es una ciudad de oficinas, es una ciudad de burócratas. Ya se ha extendido bastante. En las afueras. Pues claro, pues el casco de Washington es una ciudad de oficinas. Entonces, hay como una similitud en los tipos de construcciones. Por ejemplo, en el centro de Washington no hay torres, no hay edificios. Los edificios más grandes tienen 6 pisos, 7 pisos. Son edificios de oficinas gubernamentales, que está el Departamento de Estado, que está el FBI, que está la que sé yo qué, que están los grandes bancos, que está el Fondo Monetario, que está el Banco Mundial, o sea, las grandes instituciones. Pero además de eso, está toda la zona diplomática, porque ahí están toda la parte diplomática del mundo. ¿Sí? Entonces hay una zona donde están las residencias de los diplomáticos y hay otra zona donde están las embajadas per se. Entonces, es una ciudad muy bien organizada, porque es una ciudad hecha. Una ciudad hecha para ser distrito. Fíjate que no pertenece a ningún estado. No, es que no, fue parte de terrenos de Maryland, parte de terrenos de Virginia. Sí. Se cedió para hacer lo que se llama DC. Incluso DC, distrito capital, no está contemplado como un estado dentro de los Estados Unidos. Hay otro estado que sí se llama Washington, que allá está en el oeste. En el oeste, en su el capital Pacífico. Seattle es su capital. Pero aquí en DC es una ciudad que ya se ha ido extendiendo tanto y fue hecha para las oficinas, a un punto de que Washington no tiene gobernador. Washington no tenía alcalde hasta hace 20, 25 años, no tenía alcalde. Todo dependía de la administración nacional federal, hasta que hubo que comenzar porque se fue extendiendo mucho. Y en Washington todo lo que hay es oficinas prácticamente. Ya hay mucha gente que trabaja en las oficinas, norteamericanos principalmente. Hay mucha gente de color en Washington porque son trabajadores de esos departamentos y están todos los organismos internacionales, como digo. Está la gran universidad Georgetown, ahí la famosa calle M, que es una calle que está llena de restaurantes, de bares. O sea, tiene unos encantos impresionantes, pero ya Washington colinda en la capital, el casco de Washington ya colinda con Virginia y con Maryland, ya están casi unidos a pocos minutos en vehículos, uno de otros. Aníbal, desde Puerto Rico. Nos cuenta. Para que esos planes con relación al merengue y al éxito del merengue tengan permanencia y éxito, tanto el Estado como la clase artística deben promover el relevo de jóvenes con temáticas de estos tiempos para que tenga una acogida fuerte, como ha pasado con el Perico Ripiao. El típico suena más en New York que en el país, y es verdad. Bueno, aquí en el Cibao, el merengue típico
es muy fuerte. En el Cibao nada tumba como género más consumido al típico. Vamos a la pausa. Que íbamos a tener una conversación muy cara, con el más caro. A ti sí te gusta. A ti sí te gusta. Es que Carlos Batista, un hombre que... ¿Caro? Carísimo. Carlos Batista Matos. Yo disfruto todos los Yo días también. a las 3 de la tarde Claro. con el programa de Carlos. Hoy no tenía a la joven de migración, porque ella está en Santiago. Hoy ella lo anunció la semana pasada, que iba a estar en Santiago hoy, entonces no la tenía ahí, estaba solo. Pero él trae también una santiaguera. Medio de sábado. Bueno, no, espérate, esos son los jueves. No, De los jueves de que lo va, más que sé yo. Los jueves que va. Porque el hombre se las trae. Mira, los lunes él lleva una gente cualquiera. Los martes, los miércoles tiene migración. Los jueves tiene. A Héctor Gómez. No, los viernes a Héctor Gómez. Viernes. Los viernes a Héctor Gómez, que lo firman primero entregando unas papeletas que Héctor Gómez entrega a los camarógrafos para que lo saquen buen mozo. Y entonces, bueno. es una checha. Yo lo veo. Yo sé Carlos Batista, buenas tardes. Buenas tardes. Te estamos acechando, Te estamos acechando, Ah, sí, ya veo. Hay un espionaje. Un espionaje radiofónico. Un amigo de mucho tiempo, claro Carlos. que sí, un amigo. Carlos Batista y yo comenzamos juntos en la época del periodismo, desde el Caribe. Carlos es una persona amigo, solidario, una de esas personas livianas, una de esas personas que a uno le da gusto trabajar con él, hablar con él, conversar con él, ser su amigo. Realmente yo conocí a su familia desde que nacieron las muchachas, Carolina, Belki Concepción. Yo conozco la historia. Sí. Bueno, pero con Carlos vamos a hablar sobre la historia y evolución del merengue. Carlos publicó un libro titulado Historia y Evolución del Merengue, que fue publicado en el año 1999 por la editora Cañabrava. Hace 26 años ya de ese libro. Hace tiempo. Pero él está igualito. No. Ahí no lo mata nadie. Ahí no lo mata nadie. Carlos. Mira, lo llevaron una vez porque le dio un yello. Lo llevaron una vez a Corazones Unidos. Y dijeron, lléveselo de aquí que eso está todo bien. Además, no tiene llena la clínica de gente. Porque Dios no me quiere allá arriba todavía. Todavía. Pues te quiere. Carlos, ¿cómo encontramos en esta celebración del Día del Merengue el merengue? Porque mucha gente dice como que el merengue está de capa caída, como que el merengue va a morir. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que la gente que habla de eso es la que realmente está de capa caída. Pero recuerden que el merengue es una música, una especie de nervio melódico de la República. Y que en este tiempo está insertado en la industria de la música. Y como está en la industria de la música nacional e internacional, es muy difícil que se apague, desaparezca o que esté en baja. Ahora, ¿quiénes están en baja? Los productores, están en baja los creadores, están en baja la falta de relevo, están en baja las orquestas que ya tienen un repertorio bastante dilatado, están en baja los que están supuestos a producir el merengue, pero la música está ahí. Es como y pasa como con los ritmos de otros países. ¿Acaso la salsa está en su salsa? La salsa no está en su salsa, el vallenato no está en su salsa, la cumbia no está en su salsa, el joropo no está en su salsa. Pueden entender, hay una serie de... Ni siquiera el jazz está en su salsa. Las músicas son como las mareas, en una tan alta, en otra tan baja, dependiendo de la capacidad de producción de la gente que vive o come de ella. Eso es cierto. La bachata no le ha hecho un hueco al merengue aquí en República Dominicana y en las expresiones musicales del continente, por ejemplo. Yo entiendo que no. Lo que pasa es que la bachata tiene
me parece que es otro estilo. La bachata es más bailable. El baile de la bachata se entiende más porque la clave es diferente. Y Es más pueden sensual. descifrar la masa ahí en el exterior. Sí, es más sensual Eh, incluso. Es más sensual. Sí. Es Incluso más la misma libre letra de la también en bachata el- más dedicada al amor y al desamor que la del merengue. El merengue no Exacto, necesariamente es así. pero si tú te das cuenta, hermano, en todos los países existe una bachata. Ujú. Una música para el amargue, por ejemplo, como en México, que eran las rancheras, Sí, Sí. y otra música para la alegría. sí, sí. La desarrolladora, ¿cuál llega más lejos? Eh, eh, la, la, la que prenda más en la vida social. Por ejemplo, en México la ranchera, usted la oye, está viva en México. Sí, sí. Pero el bolero ranchero es el que va corriendo el mundo. ¿Entiendes? Así es. Lo que quiero decirle es que cada ritmo tiene su público. Lo tienen los intérpretes. Por ejemplo, afortunadamente todavía los intérpretes del siglo XX están aquí con el mismo sonido del siglo XX. Sí. O sea que no es fácil. Hay dos o tres Eh, nuevos. Sí. ¿eh? Hay dos o tres nuevos en este momento. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, a mí me da mucha curiosidad algo, don Carlos. Por ejemplo, en el Cibao, donde el merengue típico todavía tiene una predominancia bastante elevada, ahí se consume mucho merengue típico y en cierta forma las generaciones de nuevos músicos han tenido que adaptarse al mercado, al consumo del mercado. ¿Existe todavía ese público que le gustaría quizás consumir el merengue con sus nuevos formatos, con nuevas integraciones, que pueda adaptarse a la nueva generación, pero manteniendo lo que es la tradición del merengue? Porque a veces, como dijo don Giorgi, se percibe como que la gente prefiere más consumir música urbana y en eso esta fusión que se ha dado también entre la bachata y la música urbana. ¿Existe el público para merengue, el merengue típico de nosotros, de los dominicanos? Mira, el merengue tiene, y esa es una de sus fuerzas, viene como en 3 o 4 versiones. Viene el merengue típico, viene el merengue bachata y viene el merengue de orquesta. Ahora, desde que el merengue surge, por allá con la independencia, y más concretamente por el 1844, es decir, por el final del 1840, de los 40, desde que surge, prende, porque el nombre puede ser un suspiro, era un dulce el nombre, Sí, un dulce. un suspiro, Sí. que era en Cuba, era muy popular. Sí. Pero el merengue viene rodando como música desde las islas, en las Antillas, estaba viviendo en las Antillas. Ahora, cuando llega aquí, a finales de los años 20, que ya la República es un hecho, hace su asiento también en el Cibao, en la tierra adentro, con Yico Lora y ese grupo de gente. Entonces, ese merengue, poco a poco, que fue tan desacreditado también, al igual que el merengue de orquesta. No se Ese podía merengue tocar fue en los ahí. salones de baile aquí. Ah, exacto. Ese merengue lo protegió Trujillo al final. Sí. El de la música típica. Porque el merengue que estamos viviendo ahora, Jorge, y lo demás, y ustedes, hermanos, el merengue que estamos viviendo ahora viene del 36, Sí. del 1936, cuando Trujillo trae a Luis Alberti a la capital a grabar para orquesta, porque quería echarle una vaina a los salones, porque quería que su música se conociera en el mundo. Y él ahí era es un, que y viene, él era un y eso bailador. implicó una evolución. Y él era un bailador, Carlos. Él era un bailador de salón. Entonces, y él hizo su campaña política con la música típica. Porque en esa época el merengue típico era el más popular en el Cibao y parte del sur. Sí.
Entonces, de modo que el merengue ha traído una evolución. Hasta el 36 el merengue era en las orquestas se tocaba, era instrumental, prácticamente instrumental. Y de último, un tema de último. Era que se tocaba hasta que en el 36 Luis Alberti crea un formato, con una clave más moderada y se pega. Bueno. Pero después de esa pegada de Luis Alberti en el 36, Johnny Ventura, fuera de Trujillo, ya desbarata todo eso y crea otro formato con el combo. Y después viene Wilfrido Vargas y le da ritmo, velocidad. Wilfrido Vargas entonces le da una dimensión sonora distinta. Ajá. Con mucho más calidad sonora, calidad de sonido, todas esas cosas. Porque Wilfrido era muy perfeccionista. Sí. ¿Entiendes? Entonces, y además vinieron otros intérpretes. ¿Y a dónde se montaron? En el formato de Johnny Ventura. Claro, Sí. claro. Y dejaron atrás lo que le llaman la Big Band. O la orquesta del Perico Ripiao. Entonces, ¿qué le digo? El merengue ha traído siempre una evolución muy grande y se espera que en este siglo, que ya comenzó un sonido nuevo, con unos intérpretes nuevos como, qué sé yo, Manny Cruz. Manny Cruz, muy bueno. Sí. Excelente, que si tú oyes el sonido de Manny Cruz, Sí. se diferencia un poco desde los 80, digo, desde el siglo pasado. Tiene un Y tumbado también como el de Alajazá, el se merengue, diferencia como el desde el merengue siglo boricua, pasado. ¿verdad? Exacto. Sí, un tumbado así, el de Manny Cruz, que es muy bueno. La cosa. Entonces, ¿qué te digo? Viene una evolución y el merengue ha muerto, no ha muerto nunca. No. Ha venido una evolución que ha venido creciendo con las edades, ha venido creciendo con las generaciones, ¿verdad? Pero- y ha pero- venido creciendo hacia el futuro. Carlos, ahí está Juan Luis Guerra también, que ha Juan llevado Luis el merengue Guerra, a los que- escenarios más importantes del mundo. Es la cosa, Juan Luis, que es el as de los 80. Sí. Pero en ese mismo 80 salió Sergio, salió Ale Bueno, Ramón salió Orlando. Manuel Tejada, que fue uno de los creadores de este ritmo que estamos bailando ahora. Eddie Herrera. Eddie Herrera, y toda esa playa de artistas que vienen de los 80. Don Carlos, Bien. yo creo que un tema pendiente son compositores, merengues, por ejemplo, famosísimos en República Dominicana y que han atravesado generación tras generación. Muchos de ellos son letras que nacieron en otros ritmos y que fueron adaptados. Por ejemplo, el merengue de los 80 Eso tiene se llama fusilamiento. fusilamiento, como llaman Fusilamiento. aquí. El merengue de los 80, que es uno de los merengues que todavía permanece muy, muy vivo en todas las fiestas y eventos, le debe mucho a compositores españoles, cubanos, puertorriqueños, que tienen esa presencia porque se toman esas letras y se convierten a merengue. Pero hay una deuda con el tema de las letras. ¿Qué ha pasado con esa gente que escribía, esos nuevos compositores que puedan escribir en letras originales para merengue? Yo entiendo que algunos, tal vez por envejecimiento, tal vez por pereza, no continuaron esa proyección creativa en el merengue, pero el fusilamiento, como habla de Giorgi, eso no es de ahora. No. El fusilamiento viene desde los tiempos de Trujillo. Recuerden un tema, por ejemplo, Jardinera. Sí, lo cantaba Joseito Mateo. Aquí. Ese era un tango de Libertad Lamarque. Correcto. Pero Dominicano Soy, que es uno de los merengues más emblemáticos, es una versión de una canción de Chiquetete que es Gitano Soy. Sí, porque la canción Dominicano Soy es una adaptación de esa canción de Chiquitete que se la cantó a su raza, a su, ¿cómo le llaman? Si cabe, los a gitanos. su género, Sí. a los gitanos, porque él es gitano. Volveré, que es un Entonces, merengue en vez de famosísimo decir, también. el Mayimbe dice Dominicano Soy, pero el Chiquitete dice Gitano Soy. Ya no soy. ¿Entiendes? Lo que quiero decir es que las adaptaciones han estado en todos los ritmos del mundo. Ahora, ¿qué es lo que ha faltado? Bueno, creadores
creadores nuevos, y también no es solamente la composición, porque de cualquier tema tú puedes hacer una obra de arte, pero ¿y dónde están los creadores de música? Los arreglistas. Los arreglistas, exacto. Esos son ahí es que está el gran problema del merengue, que no han sido capaces de fortalecer un sonido nuevo para el siglo XXI. Y por eso siempre se ha dicho, salvo los 80, que fue la era gloriosa del merengue, pero siempre se ha dicho como que el merengue está en el suelo, que está caído. Pero eso no es verdad. No es verdad. Pero, Se han Carlos, caído los intérpretes, se ha agotado la... eso te iba a decir, pero Carlos, también uno ve menos producción ahora. Y yo pienso quizás, que por el modernismo de que ya no están los discos, ya de pasta, ya no están ni siquiera los CD, los cassettes, ni pensarlo. Ahora todo viene enlatado a través del internet. Entonces, como que las producciones, como era antes, que había incluso una competencia, por así decirlo, de composiciones nuevas, de interpretaciones, de producciones. Y por la calidad. Como que se ve menos ahora. Bueno, ahora la calidad por la banda sonora es mucho más alta, pero como que hay menos producción. Bueno, la calidad ahora puede ser más alta por la sonoridad de la tecnología, pero en la armonía, en el arreglo armónico, ha ido decayendo mucho, concediéndole espacio al comercio y al impacto rápido. Pero por lo menos cuando comienza la debacle del merengue y de los solistas aquí, pues en los 80 cuando sale el CD, sí, porque el CD trajo una tecnología que no existía. Sí. Bien. Desplazando el disco de pasta de vinil. Ajá, que quitó el disco de vinil en su versión de 45, de long play, de todo. 78. Y de 78 revoluciones. Entonces, ese CD era muy costoso producirlo. La industria fue quebrando. Aquí había muchísimas empresas disqueras. ¿Y cuántas quedan? Bueno. Yo creo que no queda ni una. Ni Bienvenido Rodríguez ya está haciendo disco. Eso tiene también mucho que ver con el formato en que se entregaba la música, porque uno ahora, y yo creo que también tiene que ver con la duración y la permanencia de una canción que se queda en la moda por muy poco tiempo, porque ahora uno se satura muy rápidamente porque la tiene a la disposición de plataformas como YouTube, como Vimeo, como Spotify. Y la gente llega a un momento donde la música la consume tanto que pasa a lo que sigue. Y antes, para uno poder consumir una canción que uno quería, uno tenía que hacerle yuca al locutor, llamarlo, buscar el contacto y llamar a la emisora para que te pusieran la canción. Y había una emocionalidad ligada a ese proceso que hacía que la música fuera como más a largo plazo. Entonces ahora también la modalidad en que se entrega la música, don Carlos, ha cambiado mucho. Sí, eso ha cambiado mucho, incluso lo que le llamaban antes, ustedes recuerdan la payola, eso ha ido también modificándose. Yo recuerdo, Carlos, yo fui productor disquero, ¿no? Sí, claro. Produje varios artistas dominicanos. Y yo recuerdo que la venta del long play era una cosa impresionante. Oh, sí, la venta del long play. Se está queriendo volver al long play. Hay una aquí al frente, una tiendita así con ese formato. Se está queriendo volver a desarrollar el long play, pero yo no sé, yo no veo posibilidades. Lo están desarrollando más como para colección que otra cosa. Sí. De hecho, hay muchos artistas muy, muy actuales, el caso, por ejemplo, de artistas pop como Bruno Mars, que están comenzando a lanzar su música en este formato para la gente que la quiera coleccionar. ¿Qué se puede hacer? Que todavía tengan esa tecnología. ¿Qué se puede hacer, Carlos, para renovar, para lograr un merengue acorde con los tiempos que vivimos? ¿Qué esfuerzo puede hacer desde el gobierno, desde el sector privado? ¿Qué tú piensas que se podría hacer para renovar el merengue y convertirlo en un merengue de los tiempos de hoy?
Bueno, yo creo que en ese caso lo que que no ha surgido, porque aquí hablan de relevo en el canto, ¿no? Del merengue. Sí. Pero también se necesita relevo creativo. Porque si no tenemos relevo creativo, los pocos que han salido han prendido realmente. Aunque a uno no le guste. Pero han prendido. Incluso el que surgiera un merengue urbano, eso también es parte del empuje que viene teniendo un merengue, abriendo espacio para un nuevo sonido. Entonces, el problema del déficit es de creativo, porque lo creativo de los 80, cuando hacen un merengue ahora, traen el mismo sonido de los 80. Sí. Y es muy parecido. Tú ves la canción, los merengues de este tiempo, de esas orquestas tradicionales, y te parece mucho a lo de los 80. Y es normal, porque ese es su patrón musical, ese es su estilo. Y a insertarse en lo nuevo es muy difícil. Entonces, por eso digo, tiene que haber creativos diferentes. Por ejemplo, el que le escribió a Bad Bunny es de dominicano. Bad Bunny lo busca, cambia un merengue y mire el merengue que le saca. Ahora, si él le da un merengue así a los Rosarios, no te lo va a grabar. Sí. Porque ese no es el estilo de los Rosarios. No es que los Rosarios no quieran, es que no les va. Cada música le va a cada intérprete. Sí. ¿Me entiendes? Tiene su estilo, sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es la creatividad. Y lo que hay es que está el problema en la creatividad. Que no aparece no aparece un Manuel Tejada, no aparece un Wilfrido Vargas, no aparece un Johnny Ventura, Sí. que creaban toda su vaina. No aparece un Mayimbe, que creaban toda su vaina. ¿Me entiendes? Así es. Y crearon toda una cultura musical para su tiempo. Entonces el tiempo de ahora es como para otro tipo de creación, como ustedes dicen, que se necesita, pero eso no sale del gobierno. No. Porque el gobierno te puede poner a ti. Mira, yo te voy a poner un caso, ahí en Valledupar, los ayuntamientos y cultura de Valledupar han hecho lo posible para que la música se quede en las emisoras, para que las emisoras no la saquen como aquí el merengue, Sí. sino que haya espacio para esa música. Y sin embargo, eso no ha valido para que el vallenato, de hecho, tenga su alza y su baja. Sí. Ya, miren a ver que ya ni siquiera estamos copiando vallenato. Sí, así es, que era una de las fuentes principales para los La fusilamientos. principal, Sí. la cumbia y el vallenato. Sí, señor. Y ya no la estamos copiando. Bueno, Carlos Vive, que era una figura, ha caído mucho. Me encanta. Exacto, miren la caída de Carlos Vives, que era El símbolo. era el alfil del vallenato Sí, y de la cumbia. sí, señor. Entonces, lo que decía al principio, que en todo el mundo las músicas populares pues tienen sus bajas y sus alzas, dependiendo de las apariciones de creadores y también tiene mucho que ver, entiendo yo, con las realidades sociales del país. Mire, si un país está mal, si económicamente no está bien, si anímicamente tiene el alma triste, no puede la música estar por encima de eso. Eso es verdad. Así es. La bajó dura, don Carlos. Así es, pues es verdad. No, yo me refiero en términos de la sociología popular. Sí. Pues O sea, verdad, pues tienes razón. En todo Claro. en todo el mundo. O sea, si la música va creciendo con el espíritu de los pueblos. Sí, Y señor. si en un país en guerra, por ejemplo, la música no puede estar por encima de eso. Y en un país pobre, la música crece un poco más, pero no puede estar muy por encima de
del sentimiento de la gente que vive el país. Claro. Eso pasa, pero menos en República Dominicana. Don Carlos, muchísimas gracias. Oye, Carlos, cuando te vayas este fin de semana en el helicóptero para Punta Cana, dame una bola que tengo problemas con mi carro. Sí. Muy caro. Debo pensarlo porque hay que hacer la ruta. Querido amigo, Cuídese, hermano. un gran gusto para nosotros haber conversado contigo sobre ese tema que manejas a la perfección. Sí. Muchas gracias. Hermano. Y estamos siempre pendientes de ustedes. Igual. Aunque no nos vemos mucho, pero el amor es el mismo. Sí, señor, claro. inviolable eso. Claro que sí. Claro que Un abrazo, Claro. Carlos. Cariño. Bien. Gracias, hermano. Sí. De Macorís dedicado a nuestro amigo hermano, el doctor Jesús Félix Iglesias, macorizano, Y a César Mella, de paso. y al doctor César Mella, En voz, macorizanos de pura cepa. en voz de Manny Cruz. Manny Cruz, la nueva generación del merengue Sí, dominicano. señor. Qué buena adaptación. Yo tengo la idea de que la pista musical es la misma de Juan Luis Guerra. Es que no había que ponerle ni quitarle No, más nada. me da esa idea. Te da la idea. Sí. Bueno, Señores, antes de irse, espérese que aquí me manda a mandarle un saludo a Esteban Rosario, que siempre está en sintonía con ese es amigo nuestro. No, claro. Ahora, Pana full en Esteban Santiago. Rosario es del Cibao, pero tiene 2 pies izquierdos igual que yo. Vamos a la pausa. No, Esteban baila. Ah, no baila nada, Sí. no baila nada. Hombre. Este es lo que vive leyendo. Un abrazo, Esteban, allá en Santiago, la ciudad de 1000 corazones. Vamos a la pausa. No ayudan. No. Hay una tormenta, no un ciclón. El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, OCCENI, informó que fue concluido de manera oportuna el informe técnico sobre el evento registrado el pasado 11 de noviembre, el cual provocó la interrupción total del servicio eléctrico en el país. El informe establece que la incidencia fue consecuencia de una cadena de eventos sucesivos, cuyo origen se produjo en la subestación de 138 kV de San Pedro de Macorís 1, donde ocurrió una desconexión manual de una línea que aún se encontraba energizada. Este hecho generó un cortocircuito de alta intensidad que activó de inmediato los sistemas de protección, tal como lo demuestran los registros del CENI. Como parte de la reacción en cascada, varias líneas cercanas se desconectaron para aislar la falla. Esta situación provocó que la generación del este, equivalente a 575 megawatts, quedara separada del resto del sistema, generando un desbalance entre la oferta y la demanda. Las plantas de gran capacidad se dispararon automáticamente para protegerse y con ello proteger el sistema conforme a sus esquemas de seguridad y de control. El análisis realizado por la comisión o los comisionados también detalla que aunque el CENI logró estabilizar la frecuencia de los primeros 89 segundos, el sistema aún permanecía débil, por lo que la falta de reserva fría sincronizada y por la no reposición completa de los circuitos EDAC, lo que dio lugar a una caída abrupta en frecuencia que finalmente ocasionó la pérdida total del sistema. El OCCENI destacó que el informe no solo identifica la secuencia detallada del evento, sino que también presenta las recomendaciones y acciones correctivas que permitirán fortalecer la operación del sistema eléctrico nacional. El documento ya está disponible para consulta pública en la página web institucional. Bueno, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a la República Dominicana hoy miércoles. Hay una mañana que venía. No, hoy miércoles, en una visita oficial para fortalecer los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional. Ese fue recibido hoy por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional
para una reunión de alto nivel. Llegó a las 1:55 de la tarde. La visita tiene como objetivo principal reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra el crimen organizado en el Caribe. Es, anótenlo, la primera vez que un secretario de Defensa, hoy llamado secretario de Guerra de los Estados Unidos en funciones, realiza una visita oficial al país, lo que marca un hito importante en las relaciones bilaterales. Además del narcotráfico, se espera que la agenda aborde la seguridad regional en el actual contexto geopolítico. Bueno. Sí, eso es oficializando algo, como ya habíamos comentado, algo que se cae de la mata. Ya República Dominicana había dado autorización, en cierto modo, para en la lucha contra el narcotráfico, que es una lucha común de las naciones democráticas de la región del Caribe, de enfrentar este flagelo. Y los Estados Unidos, por eso la declaratoria oficial del Departamento de Estado, o sea, de su gobierno, al calificar y clasificar como terroristas a el presidente Maduro y su camarilla, y de ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro como un narcoestado, es una situación que representa un peligro para la integridad de su nación. Entonces esto le da un aval, buscando un término legal, para poder tener acciones de defensa de su territorio y de su gente. Y República Dominicana en el centro, en el epicentro, si tú te pones a ver completo, entre Estados Unidos y las costas de Venezuela y de Colombia, está justamente casi equidistante. Entonces estamos en el medio de lo que es esta confrontación de posiciones y de situaciones, de acciones del narcotráfico, y ya la parte política la dejamos a un lado. Entonces era lógico y previsible que una nación como República Dominicana diera su apoyo, además una nación que tiene una posición firme de lucha frontal contra el narcotráfico. O sea, se caía de la mata. No, y de defensa a la democracia. Claro, yo quise sacar la parte política, que también, claro, pero para dejarlo, enmarcarlo en la lucha contra el crimen organizado, que incluye tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de dinero, tráfico de personas. O sea, es un cóctel completo de violaciones a la integridad de los otros países. Ahora, también eso marca, y me gustaría escuchar tu opinión, eso marca una tendencia muy clara de que los Estados Unidos confían en la República Dominicana. No, claro, porque como yo decía en principio, y como comentábamos aquí en principio, estábamos de acuerdo en esto, Giorgi, nosotros somos dolientes y somos víctimas de esa misma situación, de esas incursiones del narcotráfico. O sea, a nosotros nos afecta sensiblemente en nuestra situación geopolítica, en nuestra situación económica, porque esto crea distorsiones en la parte económica, con dinero del lavado que entra y entra al sistema económico del país sin tener una fuente, sin haber pagado impuestos, sin ser una realidad de lo que es el equilibrio económico de la nación. Y además de eso afecta sensiblemente la parte social del país, porque mucha de esas drogas va a nuestros barrios, va a todo el país, va a todos los sectores, pero hago hincapié en que va a nuestros barrios y crea las perturbaciones que conocemos con estos, principalmente muchos jóvenes que se ven atrapados en el mundo de la droga, no solamente como consumidores, sino también como proveedores y vendedores de estas mismas drogas. O sea, nosotros somos dolientes, y como dolientes al fin tenemos una posición muy clara y definida en la lucha contra el narcotráfico. Si no, vemos como a diario estamos dando informaciones, la Dirección Nacional de Control de Drogas a la cabeza, dando informaciones de cómo son interceptados cargamentos de drogas que vienen a República Dominicana. Cómo esa lucha es una lucha constante y permanente.
no tiene días, no tiene fines de semana, no tiene tarde, ni noche, ni madrugada. Es una lucha permanente. Y la cantidad, lo que dicen las estadísticas de droga que se ha incautado en los últimos años, estamos hablando de toneladas, decenas de toneladas de cocaína. Señores, hay que saber lo que es una tonelada de cocaína. Pero mira, detienen en el Aeropuerto Internacional Las Américas a un hombre vinculado a cargo de 1.360 paquetes de cocaína en San Pedro de Macorís. En el lugar se ocupó una embarcación con 3 motores fuera de bordo. Bueno, eso es una lancha de verdad. 46 sacos con los paquetes de la droga, 3 pacas de marihuana, tanques de combustible, 2 jipetas y una camioneta, un cargador para fusil calibre 5.56, entre otras evidencias. Las autoridades arrestaron a un hombre buscado por su vínculo con ese cargamento de cocaína ocupado en las costas de la provincia de San Pedro de Macorís. Alejandro José Sarita Peralta, arrestado mediante la orden judicial número tal en el Aeropuerto Internacional de las Américas, trataba de salir del país en un vuelo comercial con destino a New York, Estados Unidos. En junio de este año 2025, la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó, junto a la Armada y la Fuerza Aérea, un cargamento de 1.360 paquetes de cocaína de más de 1.3 toneladas. Lo que no me queda claro, por ese informe que tú leíste, esa incautación fue ahora. ¿Ahora? Ahora, o sea, porque me da la impresión como que había sido antes. No, ahora. Y capturaron a la persona tratando de salir del país hacia la ciudad de New York. Ahora yo me pregunto, diablo, con ese despliegue que hay en el Caribe, ¿y cómo se cruzó esa lancha? ¿De dónde venía? Porque a lo mejor el operativo está muy fijo. Estoy pensando, no tengo la certeza de lo que estoy diciendo. Está muy fijo en las costas venezolanas y colombianas, porque ahí se comparten los carteles de la droga en mandar droga. Porque ahí están las grandes selvas que dan incluso muy cerca del Caribe. Pero, y las costas Centroamérica. Todas esas costas de Centroamérica. Ahí vienen con frecuencia, vienen desde Guatemala, incluso que está más al extremo norte, y después de Honduras, esa parte por ahí, Honduras, El Salvador está bastante controlado, pero no deja de los carteles de tener sus operaciones. Nicaragua está bajo el control de un estado que uno no sabe qué es lo que es, si es un narcoestado, si es un estado fallido, si es un estado dictatorial, si es un estado, uno no sabe qué es Nicaragua a final de cuentas. Pero desde ahí frecuentemente hemos visto cómo ha venido cargamentos de drogas hacia esta parte para tratar de cruzarlo de aquí a los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto cómo pudo haber pasado esa lancha con esa supervigilancia que hay sobre las costas de Venezuela y las costas de Colombia. A lo mejor viene desde Centroamérica, pienso yo. Sí, también cabe la posibilidad de que se han utilizado barcos de carga. No, eso lo hacen mucho. Y lo transbordan en el mar. En el mar. Pero sí, con la seguridad que hay, sí, pues hay muchos barcos. Eso lo hacen desde hace mucho tiempo porque eso les evita tener que hacer un viaje muy largo en las lanchas. Claro. Es un viaje un poco más largo, mientras que van ahí al centro a 10, 12, 15 millas afuera, hacen el transbordo en un par de horas de esos sacos y por ahí mismo arrancan y buscan el punto de entrada. Una acotación importante de este visitante tan distinguido a República Dominicana, Hetset, es que era comentarista de Fox News. Oh, sí, claro. Que por lo general la gente que se elige para ese puesto vienen de altos mandos militares o de la inteligencia. Él fue militar, pero él no, sí, fue militar. Sí, él fue militar. Lo que él no tuvo posiciones en el alto mando militar, como tú dices. Pero viene, curiosamente, él fue militar, sí, claro. de un conservador, claro está. Creo que eso él lo puso en la mira de Donald Trump en relación a la agenda que promueve
a una agenda conservadora. Sin dudas es un personaje atípico, por lo que comento. Yo creo que casi siempre ese tipo de puestos están más orientados a personas con largas trayectorias Sí, claro, militares o de claro, inteligencia. claro. Y en este caso tenemos a un comunicador, comentarista. Sí. Que- Un hombre de Fox News. Eso siempre Fox incluso News. se criticó mucho cuando anunciaron el nombramiento, pero él es un cargo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos regularmente es un civil, no es un militar. Ahora, el jefe del comando de operaciones es un militar, pero muchas veces es un civil. Que fuera un comentarista con poco ejercicio O nada de generalmente conocimiento. son personas que sí tienen algún tipo de conocimiento. Él fue militar, sí. Él fue militar. Sí, él sirvió en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero no tuvo relevancia. ¿Te asombraría a ti que, por ejemplo, a Rudy González lo nombren ministro de Defensa? ¿De aquí? Sí, puede ser un civil. Sí, puede ser un civil. Según lo que está establecido en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y en la Sí. Constitución, puede ser un civil. Y jefe de la policía también puede ser un civil. Señores, Pero terminamos. pero yo te agradezco tus buenas intenciones, pero ahí no. Yo mejor prefiero venir por las tardes aquí, mira, a disfrutar de los viernes de Bellonera como el de mañana. Así es. No, el de pasado mañana. Ah, el pasado. Señores, hasta mañana. Aburrido que sea. Gracias. Dios les bendiga.